¿Ya? Repasen por favor de su cuaderno, es todo lo que les puedo decir. Bueno, ahora, para esta nueva clase, ya empezando también nuestro siguiente tema, vamos a empezar entonces en este caso, no repasando, iniciando un nuevo tema que le vamos a llamar campos eléctricos, ¿sí? Entonces voy a poner aquí de tema, nuestro nuevo tema, campos eléctricos. Y es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. A ver. Hablemos un poquito de los campos eléctricos, de qué cosas son, cómo funcionan y básicamente también un pequeño inicio a lo que vamos a ver en este último parcial, ¿sí? Miren, para este último parcial prácticamente tenemos solamente unas 3 semanas. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es, vamos a tener una introducción de justamente lo que son los campos eléctricos. Vamos a ver qué son, cómo funcionan. Más que todo van a ver que este capítulo está relacionado con vectores, porque muchos de los campos eléctricos y campos magnéticos prácticamente son análisis vectorial, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a repasar más que otra cosa vectores y también aprender algunas leyes como son la del campo eléctrico y la ley de Gauss, que están relacionados a lo que es Coulomb y campo eléctrico como tal. También vamos a ver lo que es la parte de capacitancia, que es un aspecto interesante en este acápite que tenemos. Y finalmente vamos a acabar con circuitos en DC. Entonces prácticamente son los últimos 3 temas que tenemos para acabar toda la materia. Entonces el día de hoy vamos a empezar justamente con el primero, que son los campos eléctricos, ¿no? Eh, bueno, primero que nada, cuando hablamos de campos eléctricos, es bueno empezar hablando un poquito acerca, aquí está, mi lapicito, ya. Cuando empezamos a hablar de campos eléctricos, primeramente necesitamos describir el átomo, ¿sí? El átomo. Si imaginemos que nosotros aquí tenemos un átomo que lo consideramos que tiene su núcleo. Su núcleo está cargado positivamente y se llaman protones. Y este átomo, orbitando alrededor del mismo, podemos encontrar otras partículas llamadas electrones, que tienen un signo negativo, ¿sí? Entonces, generalmente un átomo está en equilibrio. ¿Qué representa que un átomo esté en equilibrio? Que tiene las mismas cargas positivas que negativas. Entonces, a estos que se llaman electrones, y en el centro la carga se llama protón. Todo átomo siempre está en equilibrio eléctrico, o sea, es decir, tiene el mismo número de electrones y protones. Y básicamente aquí tenemos la idea de que todo esto está atraído por una fuerza. Es importante mencionar que tanto cargas positivas como cargas negativas, que justamente son estos electrones y estos protones, de cierta manera se atraen o se repelen entre sí. Un ejemplo bien importante de esto, digamos, es cuando, por ejemplo, ¿no? Nosotros alguna vez han debido ver que cuando cuando eran niños, etcétera, etcétera, ¿cómo podríamos decirlo? Han jugado con un globo. Y no sé si alguna vez han jugado con un globo y se lo han frotado en su cabeza, y una vez que se lo han frotado en su cabeza lo han pegado a la pared, ¿verdad? Y de la nada cuando se pegaba, o sea, de la nada cuando lo ponían en la pared, el globo se pegaba, ¿cierto? Entonces, uno decía, increíble, cuando uno frota un globo en mi cabello, se pega a la pared. Pero eso es un poco, o sea, no es que sea falso, sino que tiene su explicación, ¿no? O sea, tanto en electrones y protones, si bien más adelante vamos a estudiar lo que es la corriente eléctrica y cómo eso es un tipo de energía, la energía más básica que tienen los campos eléctricos es la fuerza. Entonces, en ese sentido, tanto a las cargas positivas y a las cargas negativas tienen una fuerza de atracción y una fuerza de repulsión. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, las cargas positivas entre sí se repelen o las cargas negativas entre sí se repelen. O sea, es decir, cuando yo tengo una carga más y una carga más, estas se repelen. Y se repelen con una fuerza F, que esa fuerza va a ser proporcional a la constante de Coulomb y la carga como tal. Por otro lado, igual, cuando tengo una carga negativa y otra carga negativa, estas se repelen. Pero cuando tengo una carga positiva y tengo una carga negativa, estas se atraen proporcionalmente con la misma fuerza de las cargas. O sea, es decir,
Aquí algo que tenemos que empezar a definir ya poco a poco va a ser este concepto de carga, ¿no? Cuando hablamos de electrones y protones, estamos hablando de carga. Se podría decir que la carga Q que adquiere un cuerpo después de haber sido frotado en otro cuerpo, como el ejemplo que les había dado, ¿no? De frotarme un globo en el cabello, es igual al número de electrones transferidos multiplicados por la carga E que tiene un electrón. O sea, ¿qué significa? Cuando nosotros frotamos un objeto con otro, de cierta manera lo que estamos generando es un paso de electrones de un material a otro, es decir, un desequilibrio. O sea, imagínense que les decía que tenemos un átomo que está en equilibrio, que tanto sus protones como sus electrones están en la misma cantidad, pues se considera que este objeto no está cargado porque su cantidad de protones y electrones es la misma. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo froto ese globo con mi cabello? Lo que estoy haciendo al flotar es pasar electrones de este material al otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando empieza a haber un desbalance de carga? Porque la materia que está formada de ese objeto con el que me estoy frotando empieza a descargarse. O sea, es decir, todos estos menos están pasándose al otro material, cargándolo de forma negativa. Y viceversa, este objeto que ha cedido electrones para que se cargue el otro objeto va a tener una carga positiva porque ahora que ha perdido electrones y los ha cedido, pues los protones están en demasía y adquiere una carga positiva. Entonces, como uno tiene una carga positiva y el otro tiene una carga negativa, ambos se atraen. Es por eso que el globo lo pego a la pared y como están en desbalance energético, se están intercambiando cargas hasta que queden otra vez en estado nominal. Entonces, mientras el globo esté cargado negativamente y el protón esté recibiendo cargas para estabilizar, pues eso te habrá una fuerza de atracción. Y viceversa, si los objetos en este caso estarían cargados positivamente o negativamente, habría una fuerza de repulsión. Entonces, mismos signos generan una fuerza de repulsión y mis signos contrarios generan una fuerza de atracción, ¿sí? De atracción. Entonces, ese es un principio importante. Y ahora, a todo esto, a toda esta, ¿cómo se mide la fuerza? Cada una de estas cargas las vamos a medir, bueno, en este caso las vamos a nominar cargas y las vamos a definir con una letra Q. Estas cargas que se definen como una letra Q no va a ser otra cosa que... Oh, ¿qué pasó? Por favor, no jueguen mucho con la pizarra, les pido, les voy a quitar el control, ya, sí creo que les tengo que quitar el control. Eh, ok, ya, les decía entonces, estas cargas Q en realidad van a estar en este caso diseñadas por N por E, ¿ya? Donde N en este caso es el número de electrones o protones, dependiendo de qué tipo de carga es positiva o negativa, y esta es la carga de un electrón. Es importante mencionar que tanto para protones y para electrones, tenemos que mencionar que en el caso del electrón, la carga eléctrica que posee es menos 1,60 por 10 a la menos 23, ¿sí? Por 10, perdón, por 10 a la menos 19 coulombs. Esta unidad que estoy en este caso usando aquí se llama coulomb y es una unidad nueva, ¿sí? Es una unidad nueva. Entonces, el coulomb es la unidad con la cual nosotros medimos la carga eléctrica de un objeto, ¿ya? El coulomb. Y en este caso, cuando nosotros hablamos de electrones que son cargas negativas, esta es la carga que tiene en coulombs. De igual manera, por ejemplo, un protón, que es una carga positiva, tiene una carga parecida, inversa, es 1,60 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, por eso hablamos de un equilibrio eléctrico, ¿no? O sea, estas cargas, protones y electrones, tienen la misma carga eléctrica, con la única diferencia es que una tiene un signo negativo y otra tiene un signo positivo. Entonces, esa es la carga que representan cada uno de ellos
Y nosotros podemos definir una carga puntual o cuánto se ha cargado un objeto después de haber sido frotado, por ejemplo, a través de esta expresión, que va a ser la carga eléctrica de un electrón multiplicado por el número de electrones que se ha cedido a ese ejemplo, ¿ya? Eso entonces en relación momentáneamente con lo que sería carga eléctrica. Resumiendo, la carga eléctrica en su forma más básica genera una fuerza. Esta fuerza puede ser de atracción o repulsión dependiendo de si son electrones o protones. La cantidad de esa fuerza o la magnitud de esa fuerza va a estar asociada, en este caso, a la carga eléctrica que posee ese objeto. Mientras más electrones haya cedido y más desbalanceada sea la carga, más fuerte es la atracción o más fuerte es la repulsión. Y mientras menos carga tenga, obviamente más débil es esa atracción o más débil es esa repulsión, ¿ya? La carga eléctrica entonces se puede medir con el número de electrones o protones cedidos por la carga de lo que estamos haciendo. En este caso es electrones, entonces tendremos la carga de un electrón. Si es protones, la carga de un protón, que básicamente son la misma, con la única diferencia que uno tiene signo menos y otro tiene el signo más. Entonces ya se darán cuenta que la carga eléctrica como tal es positiva o negativa, ¿no? Y justamente hace referencia al tipo de carga protón o electrón. A ver, ahora, eh, cosas interesantes que podemos empezar a ver. Vamos a empezar a analizar ahora lo que sería, en este caso, a nuestra siguiente paginita. Vamos a analizar lo que es la ley de Coulomb, ¿sí? La ley de Coulomb, que justamente es la ley que me permite determinar la fuerza de atracción y repulsión de las cargas. Esta ley de Coulomb está relacionada a través de la siguiente expresión. Fuerza es igual a K por Q sub 1, Q sub 2, todo esto en valor absoluto, dividido entre R al cuadrado, donde K se le conoce como la constante de Coulomb. Tanto Q1 como Q2 son la carga eléctrica. Carga eléctrica. Esta carga eléctrica se mide en coulombs. Por si acaso, la constante de Coulomb se mide en Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Ya? Esa es la unidad de la constante de Coulomb. Voy a borrar un poco esto, no me gusta. La constante de Coulomb, ¿ya? Y R es la distancia que separa las cargas. ¿Sí? R se considera la distancia que separa las cargas. Listo. Esa es entonces nuestra ecuación principal mediante cual nosotros definimos la fuerza, ¿no? Ojo que esto es la fuerza y nuestra fuerza ya sabemos que se mide en newtons, ¿ya? Entonces, gracias a esta expresión, nosotros podemos determinar la fuerza que existe entre dos cargas, ¿ya? Entre dos cargas. Algunas cosas importantes que hay que definir en la constante de Coulomb. La constante Coulomb, por si acaso, se ha obtenido de manera experimental y en este caso se suele aproximar a este valor. Lo voy a poner aquí. La constante K de Coulomb se aproxima a este valor. Era 9 por 10 a la 9, si no está. Sí, 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9, Newton, metro cuadrado. Oh, perdón. Newton, metro cuadrado, sobre Coulomb al cuadrado. Esta es la constante de Coulomb y es una constante. Esta constante, en algunos casos, también se puede reemplazar de esta manera. La constante de Coulomb, por si acaso, es 1 sobre 4pi E sub 0, que es lo mismo. Donde E sub 0 se le conoce como permitividad del vacío. Y tiene un valor aproximado de 8,85
por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado sobre Newton metro cuadrado, ¿sí? A ver, ¿qué hay que repetir aquí, no? Miren, la constante K de Coulomb, por si acaso, que si bien es una constante que ya se ha tratado para manejarla, ¿no? Aquí en... ay, pucha, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un momentito, ya está cargando. Bueno, sí, como les decía, ¿no? La constante Coulomb, perdón, sin querer hice clic a salir. La constante de Coulomb, como les explicaba, pueden volver a nuestra pizarrita, está en función a algo que se llama la permitividad del vacío. ¿Qué significa esto de la permitividad del vacío? Básicamente nosotros dependemos mucho para especialmente calcular la fuerza eléctrica y la fuerza de atracción de un factor llamado permitividad. La permitividad básicamente viene a ser una constante que está asociada al medio donde nosotros estamos aplicando o estamos radiando la corriente eléctrica. Entonces, de cierta manera, por ejemplo, no será lo mismo tener la fuerza, si quieren verlo, producida por la carga eléctrica, no será la misma cuando el medio es aire o cuando el medio es petróleo o cuando el medio es agua o cuando el medio es el vacío. Ahora bien, aquí en la tierra y en el aire, siempre asociamos en este caso que la fuerza de atracción o la fuerza de repulsión que va a estar asociada a esta constante, tome las características del vacío, o sea, es decir, del espacio. Es por eso que tomamos como constante esa constante que es la permitividad del vacío y la reemplazamos en la fórmula para hallar la constante Coulomb. Pero miren, esto es muy interesante. Alguna vez he visto que en algún examen, especialmente en esta parte, les suelen preguntar algo bien sencillo de Coulomb, pero les dicen, por ejemplo, en este caso, que el medio es otro, o sea, el medio es agua. Ah, ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque si me dicen que el medio es agua, esta permitividad ya no va a ser del vacío, va a ser del agua. Y esta constante cambia, por ende la constante Coulomb puede cambiar. Entonces, en ese sentido hay que tener un poquito de cuidado a veces para manejar la constante Coulomb. En general, esta constante siempre se utiliza para hacer ejercicios, para hacer todo, a menos que algún ejercicio o algo me indique que la permitividad no se está considerando como la del vacío, sino tal vez como una permitividad de otro medio, ¿ya? Eso es lo único que habría que tener cuidado. Por lo demás, entonces, como pueden ver, esta es la ecuación de Coulomb y gracias a ella nosotros podemos usarla, podemos encontrar la fuerza. Algo importante también que cabe añadir, que la fuerza es un vector, no lo olviden, ¿no? La fuerza es un vector, entonces esto da como resultado un vector. Por si acaso aquí, para que puedan ver, digamos, un ejemplo, si estas fueran unas cargas positivas y esta fuera una carga negativa, tendría una fuerza de atracción, ¿cierto? Proporcional. Entonces la fuerza en este caso sería F y sería F. Esta distancia que está separando a estas dos cargas sería lo que se conociera como R o la distancia de separación entre las cargas. Y a esta carga le llamaríamos la carga 1 y a esta carga le llamaríamos la carga 2 que se miden en coulombs, que es la carga eléctrica que tiene cada una de esos materiales, otros objetos. ¿Sí? Eso entonces respecto a cómo funciona nuestra ecuación de Coulomb. Ahora bien, vamos entonces a continuar, pero esta vez vamos a empezar a ver algunos ejercicios. Por ejemplo, veamos un ejercicio. Dice así, le voy a escribir aquí en un textito y le voy a añadir un poquito de tamaño. Muy bien, dice así, calcular la fuerza sobre la carga central de la figura. Ahora les muestro la figura. Punto seguido, considerar Q sub 1 o la carga 1 igual a 1,5 microcoulombs, ¿ya? También me dice, coma, Q sub 2 va a ser igual a menos 2,5 o 2,5 microcoulombs, coma, Q sub 3, que es la carga 3, va a ser igual a 3 microcoulombs. Punto
aparte, o punto seguido, la separación entre cargas es la siguiente. Dos puntos. La separación entre cargas es la siguiente. Dos puntos, ¿no? Y aquí me anota. R12 es igual a 0.1 metros. Y R23 es igual a 0.2 metros. Muy bien, ese es nuestro ejercicio, ¿ya? Y la figura es sencilla. Vamos a tener aquí dos círculos. Un poquito más chiquito. Ahí está. Este puede ser la carga 1. La carga 2 y la carga 3. Muy bien. Entonces lo voy a... Muy bien. Y aquí vamos a tener una distancia. Buah, ¿qué pasó? Y aquí vamos a tener una distancia de este tipo. Muy bien. Y aquí vamos a tener una distancia. Caramba. Muy bien, ya casi acabo. Ahí está, ¿no? Entonces, básicamente este es mi gráfico. ¿Y qué es lo que tenemos, no? Tenemos lo siguiente. Tenemos que a esta le vamos a llamar la carga 1, la carga 1. A esta le vamos a llamar la carga 2 y a esta le vamos a llamar la carga 3. Por los valores que posee, la carga 1 será 1,5 microcoulombs y esta es una carga positiva. Por otro lado, la carga 2 en valor absoluto también tiene en este caso, en este caso tiene un valor de 2,5 microcoulombs. Y el valor era negativo, como pueden ver aquí, 2,5 menos 2,5 microcoulombs. Pero nosotros ahí hacemos énfasis de que esta es una carga negativa. No olvidar que, mal o bien, para la ecuación de Coulomb, como las he mostrado hace un momento, las cargas tenían valor absoluto. Entonces eso significa que no importa el signo que tengan, el signo solamente me va a ayudar a describir si es carga negativa o es carga positiva, ¿no? Y finalmente Q3 tiene a 3 microcoulombs, ¿no? Que en este caso también es una carga positiva. Y el radio entre 1 y 2 había sido 0,1 metros. Y el radio entre 2 y 3 había sido 0,2 metros. Bajo estas condiciones, en este caso, me pide calcular o hallar cuál va a ser la fuerza sobre la carga central. Entonces, ¿por qué me pide la fuerza sobre la carga central? Como esta es una fuerza más y menos, esta carga central va a tratar de irse a este lado, al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque se van a atraer. Por otro lado, la otra fuerza entre Q2 y Q3 también va a tener de irse, pero al lado derecho, porque estas dos cargas se están atrayendo. Entonces, básicamente lo que aquí me está preguntando es cuál es la fuerza neta que se esté ejecutando sobre Q2. Y cuando hablamos de fuerza neta, en este caso, vamos a referirnos exclusivamente a si la atracción va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ya sabemos que si respetamos los ejes coordenados, de izquierda a derecha sería una fuerza positiva. Y si tenemos una fuerza de derecha a izquierda, es una fuerza negativa. Con todos esos datos, vamos a empezar a trabajar la ecuación de Coulomb. A ver, ¿qué me dice la ecuación de Coulomb? Primero, hallemos las fuerzas que se están generando entre Q1 y Q2. Entonces yo le puedo llamar y decir, fuerza entre 1 y 2 va a ser igual a K por Q1, valor absoluto, por Q2, valor absoluto, sobre la distancia entre 1 y 2, R entre 1 y 2 al cuadrado. Esa es la fórmula. Ahora tenemos fuerza 1, 2 va a ser igual a ¿qué? ¿Qué es K?
K en este caso es la constante de Coulomb, que acabamos de decir que era 9 por 10 a la 9, en este caso, Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Todo eso se multiplicará por el valor absoluto de Q1, que sería 1,5 microcoulomb, multiplicado por 2,5 microcoulombs. 2,5 2,5 microcoulomb, ¿sí? Todo en valor absoluto. Y todo esto dividido entre la distancia que estaría separando estas dos partículas, que en este caso sería 0,1 metros. Entonces aquí ponemos 0,1 metros, todo esto al cuadrado. Muy bien. Entonces empezamos a hacer nuestros cálculos. Decimos, la fuerza 1, 2, miren, ¿qué va a quedar primero que nada, no? Este metro cuadrado con este metro cuadrado se va a ir y este coulomb por coulomb va a generar un coulomb cuadrado, que se va a ir con este. Y lo único que va a quedar va a ser newtons, ¿no? Entonces podemos usar un poquito la calculadora y tenemos algo así. Tenemos algo así. Tenemos, permítame la calculadora. 1,5 exponente a la menos 6, porque eso es microcoulombs, multiplicado por 2,5 exponente a la menos 6, lo cual da 3,75 por 10 a la menos 12. Ese 3,75 por 10 a la menos 12 lo multiplico por 9 exponente a la 9 y me da aproximadamente en el numerador 0,033. 0,033. Y a esto hay que dividir entre 0,1 al cuadrado. 1 al cuadrado. Lo cual me viene dando, de una vez ya, perdón, borrar esto porque ya no necesito, me viene dando la fuerza 3,375 newtons. Esa es la fuerza que se estaría, en este caso, generando entre 1 y 2. Veamos cuánta fuerza se está generando entre 2 y 3. Realizando un proceso similar, nosotros podemos calcular la fuerza entre 2 y 3. ¿Qué sería la fuerza entre 2 y 3? Ya que estamos calculando ya la fuerza entre 1 y 2. La fuerza entre 2 y 3 vendría a ser 9 por 10 a la 9, que sería lo mismo, newton metro sobre coulomb, por la carga, en este caso, número 2 es 2,5. Entonces aquí tendríamos por 2,5 microcoulombs multiplicado por la carga 3, que es 3 microcoulombs. Y todo esto se dividiría entre la distancia que los separa, que es 0,2 metros al cuadrado, ¿no? Bueno, obviando un poco las unidades, porque básicamente sabemos que todo esto ya les he demostrado arriba, va a quedar Newton. Como está en el sistema internacional, no necesito ni siquiera poner que eso está en metros, ¿no? Solamente tengo que equiparme de que esto 0,2 va a estar elevado al cuadrado. Entonces, la fuerza 2,3 será igual a, y en este caso igual la calculo. Entonces, si me dan un momentito con la calculadora, por 0,2 por 3 micros por 10 a la menos 6. Ya, esto da 1,69. 1,69 newtons, ¿sí? Entonces, esta sería la fuerza que se atrae, con la que se atraen 2 y 1, y esta sería la fuerza con la que se atraen 2 y 3. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros graficaríamos esto? Pues miren, ¿qué es lo que está pasando? En este ejercicio vamos a tener la fuerza de atracción que tiene Q2. Primero que nada, la pregunta me está diciendo, calcule la fuerza sobre la carga central. O sea, tengo que analizar qué es lo que está pasando con Q2. Entonces, en este caso, Q2 quiere irse a este lado con una fuerza de 3,375. Y quiere irse a este lado con una fuerza de 1,69 newtons. Y a este lado con una fuerza de 3,37
5 newtons. Entonces, a la izquierda, la carga 2 puntualmente se siente atraída a la carga 1 con esta fuerza. Y la carga 2 se siente atraída puntualmente por esta fuerza. Entonces, ¿qué es lo que queda? Análisis de fuerzas, ¿no? En este caso, claramente se ve fácil, ¿no? ¿Cuál de estas dos, o sea, ambas fuerzas están yendo tanto una de derecha a izquierda y otra de izquierda a derecha? ¿Cuál de estas dos va a ganar? La más grande. ¿Y por cuánto va a ganar? Por la resta de estas dos. Entonces, de cierta manera, miren, hasta podemos hacer tal vez los vectores. Aquí tendría una fuerza que es 1,69 y aquí tendría otra fuerza que es 3,375 newtons, ¿no? Entonces, en una resta vectorial, porque estos son dos vectores, tanto esto es para el eje X positivo y este es para el eje X negativo, habría que restar estos vectores, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas no va a ser otra cosa que a lo positivo, que sería 1,69 newtons, menos lo negativo, que sería 3,375 newtons. Hacemos esa resta y la sumatoria de fuerzas sobre la carga 2 va a ser igual a menos 1,69. Entonces, lo cual significa que esta carguita tiene una tendencia mayor a irse a la izquierda con la carga 1. Ahora, cualquiera diría, miren, ¿qué ha pasado aquí? Por ejemplo, tenemos estos dos valores, 2,5 y 3 microcoulombs. Y aquí tenemos 1,5 y 2. En cargas, Q3 es más grande, debería jalarle con más fuerza. Pero aquí un parámetro importante es la distancia. La distancia entre 2 y 3 es más grande que la distancia entre 1 y 2. Entonces, de manera chistosa, la plata no solo importa, sino también importa cuán cercano estás de la otra persona, ¿no? Entonces, Q1 y Q2 estaba más cercano que Q3, por eso Q2 ha preferido irse con la carga 1, de cierta manera. Jugando un poco, ¿no? Para que entiendan qué es lo que ha pasado. Ya. Eso entonces respecto a las cargas. Como habrán visto entonces, las fuerzas de atracción en cargas no son otra cosa que un análisis vectorial de lo que estaríamos haciendo, ¿ya? A ver, veamos algunos ejercicios más y veamos cómo esto se puede ir complicando un poquito más. Mm, A ver, a ver. Aquí tengo unos ejercicios interesantes de cargas. Permítame buscar en mis libros mágicos. No mentira. De movimiento. A ver, a ver. Deme un segundito mientras descansamos de esta pregunta. Ya, ya. A ver, aquí tenemos algunas preguntitas extras. Veamos otro ejercicio. Miren, voy a utilizar otra diapositiva. Vámonos a la diapositiva 4. Y voy a juntar mi textito aquí. Está bien, 24. Pero esta vez vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a tener un parecido análisis de cargas, solamente que esta vez vamos a tener una cantidad de cargas mayor. Dice así: analice las tres cargas puntuales ubicadas en las esquinas de un triángulo isósceles. Isósceles, ¿sí? Isósceles es con tilde. De un triángulo isósceles, como el que se muestra en la figura. En la figura, coma, donde A
es igual a 2 milímetros, coma, Q1 es igual a 5 microcoulombs, coma, Q2 es igual a menos 5 microcoulombs, coma, Q3 es igual a 2 microcoulombs. Determinar la fuerza resultante que se ejerce sobre Q3. Determinar la fuerza resultante que se ejerce sobre Q3. Y es nuestra pregunta, básicamente, ¿no? Y la figura que nos muestra es la siguiente. Si me permiten un segundito, voy a graficar nuestra figura, que básicamente es así. Y aquí tenemos nuestra carguita. Y esto me carga. Aquí está otra carga y aquí está otra carga. Entonces, otra estará por aquí y otra estará por aquí. Más o menos ahí. Muy bien. Y esta es nuestra figura. Entonces, aquí vamos a tener la carga Q2, la carga Q1 y la carga Q3. Entonces, teniendo todas las cargas, definimos su polaridad. Como sabemos que Q1 es positivo, pues será un signo positivo. Q2 es negativo, será un signo menos. Y Q3 es positivo, un signo más. Y nos dice que el lado A, en este caso, este es el lado A y este es el lado A porque es un triángulo isósceles, tiene dos lados iguales. Tiene dos lados iguales. Es A, ¿sí? Es A. Entonces tenemos un lado A, tenemos otro lado A. No conocemos este lado de acá, que le podemos llamar R, R en este caso, pero sí tenemos del triángulo isósceles las bases A y A. Bueno, básicamente como en un triángulo isósceles nosotros tenemos dos lados iguales, como se ve en la figura, de cierta manera podemos hallar R, ¿no? Este es un triángulo rectángulo. Entonces, si un triángulo rectángulo básicamente tiene dos lados iguales, esto es A y esto es A, R, que es la hipotenusa, no va a ser otra cosa que raíz de A al cuadrado más A al cuadrado. Por ende, R va a ser igual a la raíz de 2A al cuadrado y R va a ser igual a la raíz de 2A, porque la raíz de A cuadrado va a ser A y la raíz de 2 solo va a ser raíz de 2. Entonces, de esa manera nosotros podemos sacar esto. De igual manera, también podemos sacar de cierta manera este ángulo, ¿no? O este ángulo. Si se ponen a pensar, como estos dos son el mismo lado, el ángulo va a ser el mismo para los dos. Pero lo podemos demostrar. El ángulo, por ejemplo, que está aquí, tita, no va a ser otra cosa que cateto opuesto entre cateto adyacente y eso es tangente. Entonces tenemos tangente del ángulo va a ser igual a A sobre A, lo cual va a ser tita es igual al arco tangente de lo mismo sobre lo mismo da 1 y el arco tangente de 1 es 45 grados. Entonces claramente tenemos 45 grados aquí y 45 grados ahí. Vamos a necesitar esos datos porque no se olviden que vamos a trabajar con vectores. Entonces, de cierta manera lo que nosotros necesitamos inicialmente es hallar las fuerzas, ¿sí? Entonces, tengo que hallar primero la fuerza que está efectuándose entre 1 y 2. Luego tengo que tener las fuerzas que se están ejecutando entre 1 y 3 y las fuerzas que se están ejecutando entre 2 y 3. ¿Ya? Ahora, por si acaso, donde nos está pidiendo, determine la fuerza resultante que se ejerce sobre Q3. Eso significa que solo tengo que hacer la interacción entre estas dos y entre estas dos. No me interesa la fuerza de interacción entre 1 y 2 porque no es parte del problema. Me dice solo determinar la fuerza resultante que se ejerce sobre Q3.
Y en este caso Q3 solamente está siendo ejercida por Q1 y Q2. Entonces eso significa que yo tengo que sacar la fuerza entre 1 y 3 y la fuerza entre 2 y 3. Perdón, entre 2 y 3. Entonces empecemos nuestro trabajo. Primero tenemos la fuerza 1, 3. ¿Qué será la fuerza 1 y 3? Será la constante Coulomb, perdón, para poder ver, a ver. A ver, dice así, Cristian nos dice, tenemos un comentario, dice, creo que dice que es un triángulo isósceles. Analiza las tres transformaciones en las esquinas de un triángulo isósceles como se muestra en la figura. Miren, esta es la figura que nos da el ejercicio, pero tienes razón, veamos a ver. Analizando un poquito, veamos qué tipos de triángulo isósceles tenemos. Por ejemplo, en este caso, que yo entienda, un triángulo isósceles tiene la característica de que tiene dos lados iguales. ¿Estamos de acuerdo? O sea, dos lados iguales. Entonces, en ese sentido, al tener A de lado y A de lado, estaría siendo ya un triángulo isósceles. Entonces, de cierta manera, sí estaría cumpliendo lo que estaría diciendo el enunciado, ¿no? Porque nos dice las tres cargas puntuales ubicadas en las esquinas de un triángulo isósceles, como se muestra en la figura y nos da esta figura. Pero esta figura sí tiene dos lados iguales. Este lado vale A y este lado vale A, que justamente vale 2 milímetros, ¿no? Entonces, si tenemos estos dos lados iguales, creo que sí se cumple la parte de triángulo isósceles. ¿Está bien eso, Cristian? ¿O a qué te refieres exactamente? Hola, Cristian. Ah, ya. Ok, súper. Entonces ya estamos tranquilos. Ya, entonces, sí, sí está bien, creo, el ejercicio, ¿sí? Además, para no confundirles también mucho, nos da de ayuda este gráfico, ¿no? Entonces, creo que está correcto. Ya, ahora entonces tenemos entre la fuerza 1 y 3, que es estas dos de acá, vamos a tener, solo hablando de la fuerza como tal, K Q1 en valor absoluto con el valor absoluto de Q3, en este caso, dividido sobre la distancia R que los separa al cuadrado. Entonces, ¿qué será la fuerza 1,3? La fuerza 1,3 será 9 por 10 a la 9 por la carga 1, que en este caso es 5 microcoulombs, todo esto multiplicado por 5 microcoulombs, todo esto multiplicado por la carga 3, que en este caso sería 2 microcoulombs, 2 microcoulombs. En este caso no estoy poniendo las unidades porque sé que si todo está en el sistema internacional va a dar bien. Entonces, justamente aquí tengo que tener cuidado, ¿no? Porque esto es el sistema internacional, esto es el sistema internacional, Coulomb y Coulomb, y aquí la división, que sería R al cuadrado, tendría que ser en metros, pero aquí me da esto en milímetros. Entonces, esos 2 milímetros, ¿a cuánto equivaldrán en metros? Pues hacemos un factor de conversión. Podemos decir, si quieren, en 10 milímetros hay 1 centímetro y en 100 centímetros hay 1 metro. Como verán, esto multiplica 10 por 100, que es 1000. Entonces, 2 dividido entre 1000 va a ser 0,002 o 2 milis. Entonces, 0,002 al cuadrado. Esta es la fuerza 1,3. Entonces, si hacemos esto en la calculadora, ya todo está en el sistema internacional. Espérenme un segundito. Ya. Entonces tenemos 9,10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 6 por 2 por 10 a la menos 6. Ya, no. Aquí hay un problema, por si acaso, ¿no? Mil disculpas aquí. Aquí falta aumentar algo. No olvidemos que la distancia que está separando a Q1 y Q3, por si acaso, es R. Y R habíamos sacado como raíz de 2A. Entonces eso significa que esta distancia R, que es raíz de 2A, es la que va a ser elevada al cuadrado, ¿no? Entonces, al elevarse al cuadrado, esto va a ser 2, y al elevar A al cuadrado va a ser, no olvidar que esto es 0,002 metros, ¿no? Esa es la distancia A. Entonces, tomando en cuenta eso, hay que modificar un poquito porque va a ser raíz de 2 elevado al cuadrado, va a ser solamente 2, y
0.002 va a ser elevado al cuadrado. Entonces, esto va a ser dividido entre esto, multiplicado por 3.5, mentira, por 5, 3.6, dividido entre raíz de 2, ya. Esto sale 11.250 newtons. 11.000, redondeado, 11.250 newtons. Esa es la fuerza que separa a 1 y 3. Realizamos el mismo ejemplo para 2 y 3. La fuerza 2 y la fuerza 3, ¿a qué van a ser igual? Va a ser igual a K, pero en este caso será Q2 y la carga Q3. Y todo esto se dividirá entre la distancia que los separa, que sería R al cuadrado. La fuerza 2, 3, ahora sí, más o bien será K, que sería 9 por 10 a la 9. Coulomb, ahora en este caso la carga 2, como podemos ver aquí, la carga 2 vale 5 microcoulombs, entonces aquí tendremos 5 micros, la carga 2, y la carga 3 vale 2 microcoulombs, entonces también tenemos 2 microcoulombs. La única diferencia con la anterior es que ahora sí el radio es diferente, el radio ahora sí es A, entonces aquí tendremos 0,002 al cuadrado. Y eso nos va a dar que la fuerza 2, 3 va a ser igual a, espera un segundito, 9 por 10 a la 9, por 5 por 10 a la menos 6, por 2 por 10 a la menos 6, dividido entre 0.002, esto elevado al cuadrado. Saldría 22.500, redondeando. 22.500 newtons. Esa sería la fuerza 1,3 y la fuerza 2,3. Ahora, estos dos son vectores y en este caso, a diferencia del anterior ejercicio, no están sobre la misma recta, ya es una especie de triángulo que tiene sus diferentes ángulos. Entonces, nosotros necesitamos saber cuál es la fuerza resultante sobre Q3. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿cómo serán las fuerzas? Miren, voy a hacer ahora sí un análisis vectorial. Voy a jalar un vector, voy a jalar otro vector, ahí está. Y en este caso, el centro donde voy a traustar aquí va a ser Q3. Q3. Y vamos a ver cómo le están afectando estas fuerzas. Por ejemplo, en este caso, la fuerza 1, 3, entre 1 y 3 son dos de signo positivo. Si son dos de signo positivo, significa que se están repeliendo. Eso significa que a la carga 3 le están repeliendo, en este sentido. Ahí hay una fuerza de 1 y 3. Por otro lado, 2 y 3 son negativo y positivo, se están atrayendo. Eso significa que Q3 quiere ir hacia Q2. Eso significa que ahí tenemos una fuerza, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, estas son justamente las dos fuerzas que van a ir a nuestro eje coordenado, porque estamos analizando las fuerzas que le están afectando a Q3. Entonces, en ese sentido, nosotros tendremos aquí en Q3 una fuerza que le está jalando allá, que es una fuerza 1 y 3, y también tendrá aquí otra fuerza, que es la fuerza 2, 3, que le está jalando a este lado, ¿no? Al lado izquierdo, hacia Q2. Esas son las dos fuerzas. Y como hemos revisado que este era un triángulo rectángulo, básicamente, porque aquí tenemos A y A, tenemos los mismos lados, pues aquí estaríamos teniendo entonces 45 grados, ¿no? Entonces, una vez que tengo estas fuerzas, tengo que hallar la fuerza resultante en 3. Para hallar la fuerza resultante en 3, debo realizar en este caso el análisis vectorial, como si fueran vectores convencionales. Entonces, ¿cómo tendríamos estos vectores convencionales? Pues primero hago el análisis para el eje X. Para el eje X, ¿qué tengo? Tengo la resultante en X va a ser igual, y voy a usar otro colorcito para este, rojito puede ser. Voy a descomponer a la fuerza 1,3 en X y a la fuerza 1,3 en Y. Descompongo a los dos. Entonces, para el eje X, ¿qué tengo? En el lado positivo tengo a F1,3X. Y en el lado negativo tengo F2,3. ¿No? Entonces,
Perdón, cambiar de color. Entonces, Rx va a ser igual básicamente a la fuerza 1,3 en X. ¿Qué será la fuerza 1,3 en X? Como tengo un vector que está con 45 grados, este vector se descompone en su componente en Y y en su componente en X. Y su componente en X de este triángulo rectángulo justamente es el cateto adyacente. El cateto adyacente se calcula a través del coseno. Entonces eso significa que aquí voy a tener la fuerza en 1,3 por el coseno del ángulo, que en este caso es 45 grados. A esto le voy a restar la fuerza 2,3. Perfecto. Entonces, la resultante en X va a ser igual a la fuerza 1,3. ¿Cuánto vale la fuerza 1,3? Pues la hallado de nuestro sistema de cargas, 11.250. Será 11.250 multiplicado por el coseno de 45 grados. Todo esto menos la fuerza 2,3, que es 22.500 newtons. ¿Sí? 22.500 newtons. Entonces, finalmente Rx será, me esperan un momentito, por favor, 11.000 coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, menos 22, va a salir negativo, menos 22.500. Esto va a salir a menos 14.540, sí, redondeando, menos 14.545. Menos 14.545 newtons. Esa es la fuerza que tenemos en X, en el eje X. Realizamos lo mismo para Y. Para Y. Entonces digo, en el eje Y, ¿qué es lo que voy a tener? La resultante en Y va a ser igual. ¿Hay alguna fuerza en Y aparte de esta? Aparte de esta no hay otra. Entonces las únicas resultantes en Y van a ser la fuerza 1,3 en Y. ¿Qué es la fuerza 1,3 en Y? Es una componente de F1,3 y justamente es esta de aquí que corresponde al cateto opuesto y el cateto opuesto es seno. Entonces R en Y será igual a F1,3 por el seno de 45 grados. Finalmente R Y, como no hay otra fuerza, va a ser 22.500. Oh, perdón. Va a ser 11.250 multiplicado por el seno de 45 grados. Y finalmente, RY será igual a 750 por raíz de 2 sobre 2, 7.954, 7.955. 7.955 newtons. Entonces tengo a RY y tengo RX. Ahora el siguiente paso es hallar la resultante, porque me han pedido cuál es la resultante. Entonces voy a hallar la resultante y el ángulo, ¿sí? La resultante y el ángulo. Entonces, para la resultante no va a ser otra cosa que la raíz de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. ¿Y esto qué va a ser igual? Pues hacemos ese cálculo. Menos 14.545 al cuadrado, que va a ser positivo, más 7.955 al cuadrado, que va a ser positivo igual. Y finalmente tenemos el radio, la resultante. La resultante es 16.578 newtons. 16.578 newtons. Listo. Esa es la resultante. Ahora hay que hallar el ángulo. ¿El ángulo qué va a ser igual? Va a ser igual al arco tangente de RY sobre RX. Entonces aquí vamos a tener el arco tangente de RY, que vale 7.955 dividido entre menos 14.545. Esto va a salir algo interesante. Miren. Shift tangente de 7.955 dividido entre menos 14.545. Y esto sale, por si acaso, esto sale menos 28,67 grados, ¿ya? Esto está sujeto a interpretación, ¿ya? ¿Por qué es menos 28,7 grados? Primero que nada, es importante señalar que cuando nosotros hacemos vectores, ¿no? Por las coordenadas de los vectores,
y tenemos en este caso que la división del arco tangente es un símbolo negativo, hay que sumarle 180 a la respuesta. Es decir, es una forma de corrección por los cuadrantes que tenemos en este caso en el eje, ¿no? Entonces, de cierta manera, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Si nosotros tenemos arco tangente, ¿no? Digamos, de Rx y Ry, todo bien. Pero si Ry es negativo, a la respuesta, perdón, me estoy equivocando. Esto es Ry sobre Rx. Mil disculpas. Ahora sí. Si Rx es negativo, a la respuesta se le suma pi, o que es lo mismo que decir 180 grados, ¿ya? Esa es la verdadera respuesta. ¿Por qué estoy haciendo esto? Es por los cuadrantes. O sea, si se ponen a pensar, ¿cómo me ha salido este vector? Este vector. Si yo tuviera que hacer los cuadrantes, pues los cuadrantes serían así. Tac, tac, por decir algo así. Y aquí, ¿dónde estarían los vectores? Miren, Rx es negativo, se estaría por aquí. Perdón. Rx sería negativo, estaría por aquí. Y Ry es positivo, estaría por aquí. Este es el cuadrante de trabajo. Aquí es donde me tengo que ubicar. Mi vector está yendo por aquí, por aquí. Entonces, al ir por aquí, obviamente no está formando estos menos 28 grados que dice, porque por aquí serían 28 grados. Más o menos de 180 está restándose esto menos 28. Entonces, este es el ángulo de 28,67 y este es mi resultante. Por eso les decía hay que sumarle 180 a este ángulo. 180 más menos 28 me va a dar todo este ángulo complementario de acá y justamente la resultante es esta que tenemos aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Este grafiquito, este vector apuntando de izquierda, o sea, en este caso superior izquierda, o norte oeste, perdón, sí, norte oeste si quieren, con un ángulo de 28,67 o su ángulo complementario que es con la suma de pi, ¿ya? Esa sería entonces la respuesta de este ejercicio. Entonces, más o menos, bueno, no más o menos. Así se realizan estos ejercicios de carga eléctrica. Son más ejercicios de vectores que otra cosa. Entonces, como procedimiento genérico, primero hallamos las fuerzas de interacción entre las cargas y posteriormente hacemos un diagrama vectorial para saber cuál es la fuerza resultante y el ángulo resultante. ¿Ya? Por favor, un minutito de descanso y volvemos. The recording has stopped.
This meeting is being recorded. Ok, continuamos. Veamos un ejercicio más, yo creo, de esta parte, porque no hay mucho más donde complicarle tampoco. A ver, permítanme abrir una nueva ventanita. ¿Listo? Y continuamos. A ver, este es un ejercicio un poquito diferente. Miren, voy a complicar un poquito esto, pero tampoco va a ser algo tan rudo, digamos, ¿no? Voy a poner así un texto aquí y dice así. La esfera de masa igual a 1 kilogramo y carga Q igual a 150 microcoulombs sostenida por una cuerda aislante de 5 metros. Le pondremos 5M más. 5 metros. Toma. Gira convirtiéndose en un péndulo cónico. ¿Ya? Gira convirtiéndose en un péndulo cónico. En este caso, convirtiéndose tiene tilde y péndulo tiene tilde. Cónico también tiene tilde. Péndulo cónico. Punto seguido. Determinar la rapidez angular del movimiento si en el centro de la circunferencia de giro se encuentra fija una carga Q igual a menos 900 microcoulombs. ¿Cómo? Tomar en cuenta una gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? En cuenta. Muy bien. Y les muestro el gráfico con lo que viene el ejercicio, que es bastante bonito. Este ejercicio me parece interesante. Tiene ahí. Tenemos aquí un gráfico. Aquí tenemos esto. Y aquí tenemos una carga más grande. Muy bien. Ahí está. Entonces tenemos básicamente aquí un ángulo de 37 grados. Miremos esto. Y obviamente esto está girando en este sentido, ¿no? Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Sí? Está girando alrededor de esta carga. Esta es la carga 1, que tiene 150 microcoulombs. Qué feo es. 150 microcoulombs. Y la carga del centro me dice que tiene menos 900 microcoulombs. ¿Sí? Bajo estas condiciones también me da la masa. Me dice que la masa de esta esfera es 1 kilogramo. Y creo que es todo. Me dice que la gravedad es algo, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este caso es calcular la fuerza, en este caso, que se está dando en este ejercicio. O sea, básicamente, ¿qué me está diciendo? La masa de 1 kilogramo y la carga de 150 microcoulombs está sostenida en una cuerda aislante que mide 5 metros. Por si acaso también me da la longitud, que es 5 metros. ¿Ya? Gira convirtiéndose en un péndulo cónico. ¿Qué es un péndulo cónico? O sea, es decir, está girando alrededor como si fuera un cono, ¿no? O sea, como una circunferencia. Es decir, aquí estaría la punta del cono, aquí arriba, y esta esferita está girando alrededor de esta esfera más grande, convirtiéndose en esto en un péndulo cónico, ¿no? Determinar la rapidez angular. La rapidez angular se refiere a la velocidad de giro que está teniendo esto en radianes sobre segundo,
de esta esfera bajo estas condiciones. Entonces, pienso que aquí lo primero que hay que hacer es analizar. Como podemos ver, esta es una carga positiva y esta es una carga negativa, ¿no? Entonces, estas se están atrayendo. Como esta es la carga de mi interés, significa que hay una fuerza, en este caso, que le está trayendo a este parámetro, bueno, a esta carga negativa. Entonces, primero vamos a calcular esa fuerza. Por la ley de Coulomb, sabemos que la fuerza va a ser igual a K por la carga 1, por la carga 2 en valor absoluto, todo esto sobre la distancia que separa a dichas cargas, que le vamos a llamar R al cuadrado, ¿no? Hallemos estas distancias que le está separando. Inicialmente tenemos un pequeño triángulo rectángulo, como pueden ver aquí, un triángulo rectángulo. Entonces tenemos un pequeño triángulo, ¿no? Algo así. Perdón, no tengo un muy buen pulso con el lápiz. Entonces aquí tenemos 37 grados. Aquí tenemos, en este caso, 5 metros. Y lo que queremos hallar es esta distancia de aquí a aquí que le voy a llamar. Ya, le llamaremos R para que sea parte de nuestra ecuación. No, esto está muy horrible. Permítame, voy a modificarlo un poco. Voy a modificarlo un poco porque puedo jugar con esto, ¿no? Entonces tengo aquí un triángulo rectángulo bajo estas características. Feo. Y aquí tengo mi triángulo. Ahí está. Bueno, algo mejor. Aquí tengo los 37 grados y aquí tengo los 5 metros. Yo quiero hallar esta distancia R, que es la que está separando estas dos cargas. Entonces, R, que es el cateto opuesto, va a ser a 5 metros por el seno del ángulo, que es 37 grados. Esto se saca a través de la identidad trigonométrica de un triángulo rectángulo. Entonces, el radio finalmente será... bueno, miren, lo haremos. ¿Dónde está mi calculadora? Aquí está mi calculadora. Cinco por el seno de 37 grados. Esto es 3 clavados, 3. Entonces aquí tenemos 3 metros. Entonces ya sabemos que el radio R es 3 metros. Por ende, la fuerza va a ser igual a 9 por 10 a la 9, todo en el sistema internacional, de la carga 1, que sería 150 micros, multiplicado por la carga 2, que sería 900 micros. Todo esto dividido entre, los está separando 3 metros. Entonces, aquí sería 3, bueno, básicamente 9, porque 3 por 3 es 9, ¿no? Entonces, la fuerza, realizando este cálculo en la calculadora, si me esperan un segundito, me puede ser 9 por 150. Ahí ya tardó. Este es por 10 a la menos 6, pues, un cachín, controleto. Aquí está. Sale 134,19. 134,19 newton, ¿sí? Esa es en este caso, la fuerza de atracción. Ahora, el siguiente paso es nosotros tenemos que hacer el análisis de fuerzas de este sistema. Porque no olvidemos que si esto está girando, tiene una aceleración centrípeta. Este es un ejercicio más de dinámica circular que de cargas, pero es una forma de complicar este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, miren, ahora hacemos el análisis de fuerzas para este objeto, ¿no? Para nuestra carga que está en movimiento. ¿Cuál sería el análisis de fuerzas para nuestra carga que está en movimiento? El análisis de fuerzas sería el siguiente. Vamos a tener, en este caso, una fuerza que es, perdón. Vamos a tener una fuerza que está yendo hacia el centro, que es la fuerza eléctrica, le vamos a llamar, que justamente hemos hallado, ¿no? Que va hacia el centro. Vamos a tener otra fuerza, que debe estar por aquí, que es la tensión, que justamente está soportando este cable. Y tendremos otra fuerza que es el peso, que es el propio peso de la esfera. Ese sería el análisis de fuerzas. Ahora bien, nosotros tenemos aquí, voy a hacerlo con rojito, tal vez, creo que sería lo mejor. Con rojito, vamos a tener una tensión en
y vamos a tener por aquí una tensión en X. Y hacemos el análisis de fuerzas de ambos, ¿no? Entonces tenemos, ¿qué tendríamos para el eje X? Para el eje X tenemos solamente dos fuerzas que están a favor del movimiento o en contra del movimiento. Como en este caso esta esfera se está moviendo en este sentido, pues es decir, está haciendo giros tangenciales alrededor de la esfera del centro, entonces lo que podríamos decir es lo siguiente. En el eje X, que es este, sí tiene una fuerza de atracción hacia el centro del círculo, por ende sí hay masa por aceleración, pero el tipo de masa por aceleración va a ser masa por aceleración centrípeta, porque está girando, tiene una aceleración hacia adentro de la circunferencia, ¿no? Y esto va a ser igual a estas dos fuerzas, que en este caso sería la tensión en X más la fuerza eléctrica. Eso es lo que habría en el eje X. Arreglando un poco esto mejor, sería masa por aceleración centrípeta de la tensión en X, ¿qué va a ser? Ahora, ¿cuánto será esta tensión? Esta tensión es este vector de aquí, que está viendo aquí, ¿no? Si nosotros hacemos su análisis, ¿cuánto es el ángulo? El ángulo aquí es 37. Ese ángulo se refleja aquí como 37. Por ende, ese ángulo se refleja por ángulos alternos internos aquí. Este es el ángulo. Si aquí tenemos 37 grados y estoy analizando el eje X corresponde al cateto opuesto, y el cateto opuesto es el seno del ángulo. Entonces será tensión por el seno de 37, más la fuerza eléctrica, que ya tiene un dato, que es 134,19. Esa es la masa por la aceleración centrípeta. La masa también es dato porque nos dice que vale 1 kilogramo, entonces tendríamos que la aceleración centrípeta de cierta manera va a ser igual a la tensión por el seno de 37 grados. Miren, lo podemos dejar así. ¿Para qué le vamos a complicar? Oh, perdón. Esta será nuestra ecuación 1 que le hemos obtenido del eje X. Lo mismo hacemos para el eje Y. Para el eje Y, en este caso, ¿qué vamos a tener? Solo tenemos dos tensiones, una hacia arriba y una hacia abajo. Sabemos que la tensión en Y va a ser igual a W. La tensión en Y va a ser tensión por el coseno de 37 grados y W va a ser igual a la masa por la gravedad del objeto. Entonces, finalmente, la tensión va a ser igual a la masa gravedad sobre el coseno de 37 grados. Y sabemos que la masa y la gravedad son datos. La masa es 1 kilogramo, la gravedad me ha dicho que es 10 metros sobre segundo al cuadrado, entonces 1 por 10 metros sobre segundo al cuadrado va a ser 10 newtons. 10 newtons sobre el coseno de 37, lo voy a hacer en este momento, es 12,52. 12,52 newtons. Esa va a ser la tensión. Esa tensión la vamos a reemplazar en 1 y finalmente obtenemos el valor de la aceleración centrípeta. Entonces tenemos, reemplazando en 1, tenemos aceleración centrípeta va a ser igual a la tensión que vale 12,52 newtons multiplicado por el seno de 37 grados más 134,19 newtons. Todo esto, esta masa va a venir a dividir, todo esto dividido entre 1 kilogramo. Cuando quitamos el kilogramo a newton se va a volver solo metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la aceleración centrípeta va a ser igual, hago este pequeño cálculo. 12,57 por el seno de 37 más 134,19, que sería 141. Es una aceleración centrípeta muy grande. Bueno, veamos, no hay problema. Ya, la aceleración centrípeta saldría 141,75 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, todavía esto no es el resultado final. El resultado final tiene que ser la W, o sea, la velocidad angular.
pero sabemos que aceleración centrípeta es igual a W al cuadrado por R. Esto es algo que han llevado en dinámica, ¿no? El anterior semestre, dinámica circular. Siempre la aceleración centrípeta tiene esta relación con la velocidad angular o también tiene esta relación con la velocidad tangencial o lineal, velocidad al cuadrado sobre el radio, ¿no? En este caso, como me piden W, pues sabemos que W va a ser igual a la raíz de la aceleración centrípeta sobre el radio. Y finalmente W va a ser igual a la raíz de esta aceleración centrípeta que es 141,75 metros sobre segundo al cuadrado, dividiendo entre el radio. ¿Cuál será el radio de giro? Pues ya lo hemos hallado, justamente es este de aquí, de este triángulo. ¿Cuánto mide ese radio? Sí, 3 metros. Aquí será 3 metros. Realizando esto en la calculadora, dividido entre 3, todo esto en raíz, tenemos que W es 6,87 radianes sobre segundo. Y este es el W de giro que había tenido esa esferita alrededor de Q. Entonces, básicamente ese es nuestro ejercicio. Miren, aquí como han podido ver lo hemos complicado un poquito, o sea, es decir, pero no ha sido una complicación en la ley de Coulomb. Si se han dado cuenta, la ley de Coulomb murió aquí. Donde se ha complicado tal vez un poco el ejercicio en la parte dinámica, ¿no? Porque al final hemos hecho un ejercicio de dinámica utilizando la fuerza de atracción que se estaba dando en este caso con este objeto, ¿no? Que era una fuerza eléctrica. Entonces, básicamente es el mismo ejercicio. Las únicas diferencias han sido que se han metido conceptos de dinámica que nos han ayudado, obviamente, a hacer esto, ¿no? Pero más o menos están las cosas por ahí. Ya, no sé si tienen alguna pregunta tal vez de los ejercicios que hemos visto hasta aquí. A ver, algunos se han dormido ¿dónde? Ah, no, todos me están mirando, muy bien. Con la pizarra lo que puedo hacer es controlar quiénes están mirándome y quiénes no. Ya, básicamente entonces esta es nuestra clase introductoria a lo que vendría a ser campo eléctrico, ¿ya? El día viernes vamos a seguir trabajando con campo eléctrico, pero esta vez ya vamos a trabajar un poquito con el concepto de campo como tal. Y vamos a ver que ya cuando nosotros tengamos ya no vectores, sino campos eléctricos, que es un conjunto de vectores. Entonces eso va a complicar un poquito la situación, especialmente porque ya vamos a tener algo de derivadas e integrales. Pero va a ser las mismas que hemos visto como cuando hacíamos, por ejemplo, las derivadas o las integrales en la transferencia de calor, ¿ya? Eso veríamos el día viernes. Y el día domingo les voy a hacer una encuesta para ver a qué hora quieren tener una clase extra. En esa clase lo que vamos a hacer es repasar puro ejercicios tipo examen otra vez. Para que sigan teniendo un poquito más de material, voy a repasar ejercicios parecidos a los que van a entrar la siguiente semana otra vez. Van a ver que son facilitos. Créanme que hemos hecho ejercicios más difíciles. Su examen está bien regalado para este segundo que ¿ya? Entonces, si no habría ninguna pregunta, hasta aquí estaríamos quedando. Lo que sí, les pediría, por favor, voy a tomarles la lista. Entonces, nos pueden decir presente en el chat. Les voy a dar un minuto para que tomen presentes. Son las 19:36 hasta las 19:37. ¿Ok? Milagro se dijo presente. Es la única atenta, creo. Ajá, Rudy también. No les comento más porque estamos ahí. Ah, Cristian también. Muy bien. Asti 37. Asti 37. Escucha, David ha entrado ahorita. Listo. Y 37. Les he dado su chance a todos. Ya, muy bien entonces, estimados, que tengan muy buena noche. Ya, David, va a estar ahí en el chat, no te preocupes, lo vamos a considerar. Ya, más bien, muchas gracias entonces, estimados. Estamos hablando, ¿sí? Un abrazo, cuídense mucho, nos estamos viendo